Son las 10:15 de un martes por la noche. Estás en el sofá. La televisión está encendida, o tienes el móvil en la mano, o estás terminando algo que debería haber quedado listo hace 2 horas. No tienes sueño, o sí lo tienes, pero no estás listo. La alarma de mañana está puesta para las 6:30. Dormirías tus 8 horas si te acostaras a las 10:30, lo sabes. No vas a acostarte a las 10:30. Mientras estás ahí sentado, algo ocurre dentro de tu cuerpo que no puedes sentir. Tu temperatura central ha ido descendiendo desde aproximadamente las 8 de la noche. Un descenso lento, deliberado, orquestado por el centro de regulación térmica de tu cerebro. La melatonina lleva 40 minutos aumentando en tu torrente sanguíneo. Tu presión arterial está bajando. La maquinaria de la alerta que te ha mantenido en pie y funcional desde la mañana, la rama simpática de tu sistema nervioso, está desacelerando, cediendo el control a la rama parasimpática, la que gestiona la reparación. Tu cuerpo no está desacelerando porque tenga sueño. Tu cuerpo está desacelerando porque es la hora que es. El horario le pertenece al planeta, no a ti. Y los procesos que ahora mismo intentan iniciarse, en los próximos 90 minutos, no son los mismos que estarán disponibles a la 1, a las 2 o a las 3 de la madrugada. Están cargados al inicio, están bloqueados en el tiempo, y por razones relacionadas con la forma en que tu reloj interno controla el acceso a sus programas de mantenimiento más profundos, no pueden esperar. El reloj que gestiona este programa está situado justo encima del punto donde se cruzan los nervios ópticos, unos 20.000 neuronas que llevan siguiendo la rotación de la Tierra desde antes de que nacieras. Las células fotosensibles de tus ojos sincronizan este reloj con el ciclo solar cada día. Sabe, con una precisión de minutos, en qué punto de la rotación del planeta te encuentras. Y a partir de aproximadamente las 9 de la noche, comienza a desencadenar una cascada de eventos que preparan al cuerpo para el período biológicamente más costoso de todo el ciclo de 24 horas. No toda la noche, la primera mitad. Esa distinción entre la primera y la segunda mitad de la noche es donde la biología se aparta de todo lo que te han dicho sobre el sueño. Te han dicho que 8 horas son 8 horas, que lo que importa es el total, que si te acuestas tarde pero te levantas tarde, has compensado la diferencia. La aritmética es limpia, la biología no lo es. La noche es una secuencia, no un recurso uniforme. Una serie temporal de eventos fisiológicos, cada uno desencadenado por el reloj interno, cada uno dependiente de que el anterior haya concluido según el programa previsto, cada uno condicionado por la hora del día, no por si acaso estás dormido o no. A las 10 de la noche, si tu reloj interno está alineado con el ciclo convencional de luz y oscuridad, ya han ocurrido varias cosas. La concentración de melatonina en tu sangre ha alcanzado un nivel que tu glándula pineal ha ido construyendo durante 2 o 3 horas. La temperatura central de tu cuerpo ha descendido aproximadamente entre 1/3 y medio grado Celsius desde su pico de última hora de la tarde. El cortisol, la hormona que impulsa el estado de alerta y la respuesta al estrés, está en su nivel más bajo de las 24 horas. La actividad del sistema nervioso simpático ha disminuido. Tu cuerpo está en su punto más bajo antes del sueño, el estado autonómico más propicio para conciliar el sueño. Esta preparación ya la ha ejecutado tu cuerpo, no es una sugerencia. La preparación no pregunta si tienes intención de dormir. Se ejecuta siguiendo el programa que dicta el reloj, tanto si estás tumbado en la cama con los ojos cerrados, como si estás en el sofá con una pantalla en la mano. Si el sueño comienza en esta ventana, el primer ciclo de sueño empieza con un descenso rápido hacia la categoría más profunda del sueño sin ensueño. El sueño de ondas lentas, la fase 3. El descenso es una inmersión. Los registros eléctricos del cerebro muestran ondas delta de gran amplitud, oscilaciones lentas y sincronizadas que recorren el córtex a una frecuencia de medio ciclo a 4 ciclos por segundo. Son las ondas cerebrales más profundas y metabólicamente activas que produces. Y no se producen con igual intensidad más avanzada la noche. Están concentradas al inicio, en los primeros 2 ciclos de sueño, siendo el primero el que produce el episodio de onda lenta más profundo y prolongado de toda la noche. Alguien que se duerme a las 10 entra en esta fase profunda de ondas lentas en 20 o 30 minutos. Alguien que se duerme a la 1 de la madrugada entra en una fase de ondas lentas que es mensurablemente más corta, más superficial y con menor dominancia delta. No porque hayan transcurrido 3 horas más de vigilia,
sino porque la ventana circadiana que permite la máxima profundidad de ondas lentas ya se ha cerrado parcialmente en el momento en que el sueño comienza. La profundidad del sueño de ondas lentas no está determinada solo por cuánto tiempo llevas despierto. Está determinada por en qué momento del ciclo circadiano te quedas dormido. Aquí es donde el mecanismo se vuelve específico y donde la diferencia entre dormirse a las 10 y dormirse a la 1 deja de ser cuestión de disciplina y empieza a ser cuestión de fisiología. Dos sistemas independientes de tu cuerpo convergen en el sueño. El primero es la presión homeostática del sueño, la acumulación de una sustancia química llamada adenosina en tu cerebro a lo largo del día de vigilia. Cuanto más tiempo llevas despierto, más adenosina se acumula y mayor es la presión para dormir. Este es el sistema que bloquea la cafeína. La cafeína ocupa los receptores de adenosina sin activarlos, enmascarando la señal de presión. El segundo sistema es el tiempo circadiano, el horario del reloj interno que determina cuándo debe producirse el sueño profundo. A este sistema no le importa cuánta adenosina se ha acumulado, le importa qué hora es. El sueño de ondas lentas más profundo se produce cuando ambos sistemas se alinean. Alta presión de adenosina y tiempo circadiano favorable al sueño profundo. El punto de alineación para la mayoría de los adultos con un horario convencional cae aproximadamente entre las 10 de la noche y la medianoche. Retrasa el inicio del sueño 3 horas y la contribución circadiana disminuye. La adenosina sigue ahí. Sigues teniendo sueño, posiblemente más sueño, pero la ventana circadiana se está cerrando. El sueño al que entras es más superficial, porque la contribución del reloj a la profundidad de las ondas lentas se está retirando según su propio programa, independientemente de cuánto sueño sientas. El trabajo fundamental sobre esta interacción, publicado por Dickelman y Zeisler, utilizó experimentos de desincronía forzada. Los sujetos vivían con horarios artificiales que separaban el tiempo de sueño de su reloj circadiano. Los resultados demostraron que la intensidad del sueño de ondas lentas variaba con la fase circadiana, independientemente de la duración previa de la vigilia. Incluso cuando los sujetos llevaban despiertos un número idéntico de horas, el sueño de ondas lentas que obtenían era más profundo cuando ocurría durante la noche circadiana y más superficial cuando ocurría durante el día circadiano. El reloj condicionaba la calidad del sueño independientemente de cuánto sueño tuviera el cerebro. El sistema circadiano no solo sugiere cuándo dormir, condiciona hasta qué profundidad puede llegar el sueño. La ventana para la máxima profundidad de ondas lentas se abre al principio de la noche biológica y se va cerrando progresivamente a lo largo de la noche. Cuando un trasnochador se tumba finalmente a las 2 de la madrugada, la ventana se ha estrechado. El sueño de ondas lentas que obtiene no es nulo, pero es menos profundo, menos prolongado y contiene menos actividad reparadora que la que hace biológicamente diferentes los primeros 90 minutos del sueño bien sincronizado de los primeros 90 minutos del sueño tardío. ¿Qué ocurre en esos primeros 90 minutos que los hace valer más que las horas siguientes? Porque la ventana no es algo abstracto. 3 procesos de reparación específicos alcanzan su máxima actividad durante el sueño profundo de ondas lentas, y cada uno de ellos está reducido o ausente durante las fases de sueño más ligeras. Primero, la hormona del crecimiento. Tu glándula pituitaria libera impulsos de hormona del crecimiento a lo largo del día, pero el pulso más grande, que representa aproximadamente el 70% de la secreción diaria total de hormona del crecimiento en adultos, está vinculado al primer episodio de sueño de ondas lentas. Este vínculo fue demostrado por Van Cauter y colegas. Este pulso está específicamente ligado al inicio del sueño de ondas lentas, no a la hora del reloj ni al inicio del sueño en sí. Cuando el sueño de ondas lentas fue suprimido experimentalmente, los sujetos eran despertados por ruido cada vez que aparecían ondas delta, el pulso de hormona del crecimiento también fue suprimido. Sin ondas lentas profundas, sin pulso. Con ondas lentas más superficiales, pulso disminuido. La hormona del crecimiento en adultos impulsa la reparación de tejidos, no el crecimiento. Síntesis de proteínas musculares, mantenimiento mineral óseo, producción de células inmunitarias, renovación de tejidos dérmicos y orgánicos. El pulso del 70% que ocurre durante el primer episodio de ondas lentas
es la principal señal de reparación diaria del cuerpo. Perder la ventana de ondas lentas profundas significa que esa señal de reparación se atenúa, no se elimina. Siguen produciéndose pequeños pulsos diurnos, pero el pulso principal, el que financia la mayor parte del mantenimiento nocturno, se reduce. Has infrafinanciado la reparación de esa noche. Segundo proceso, el mantenimiento sináptico. Durante la vigilia, las conexiones entre neuronas de todo el córtex se fortalecen por el aprendizaje y la experiencia, y la fuerza de las conexiones se va acumulando a lo largo del día. La hipótesis de la homeostasis sináptica, propuesta por Tononi y Cirelli, sostiene que durante el sueño de ondas lentas, las ondas delta sincronizadas median una reducción global de la fuerza de las conexiones, restableciendo el sistema, podando las conexiones débiles, consolidando las fuertes y restaurando la capacidad del cerebro para aprender al día siguiente. La reducción es proporcional a la intensidad de las ondas lentas. Un sueño de ondas lentas más débil produce una reducción menos completa. Tu cerebro se despierta con más ruido residual en las conexiones. La capacidad de aprendizaje al día siguiente se reduce. La sensación de niebla mental después de una noche de trasnocho es el residuo de un mantenimiento sináptico incompleto. El cerebro no terminó de reiniciarse porque el sueño de ondas lentas fue demasiado superficial para completar el trabajo. Tercer proceso, el mantenimiento inmunitario. Investigaciones publicadas por Besedovsky y colegas mostraron que el sueño de ondas lentas está asociado con una mayor producción de moléculas señalizadoras específicas, citocinas que regulan la actividad de las células inmunitarias. Las operaciones de mantenimiento del sistema inmunitario están condicionadas en parte por la fase del sueño. Una sola noche de sueño de ondas lentas perturbado produce reducciones mensurables en la actividad de las células asesinas naturales y en la función de los linfocitos T, no a lo largo de semanas. Dentro de una sola noche de profundidad reducida de ondas lentas. 3 sistemas de reparación, todos en su punto máximo durante el sueño de ondas lentas, todos concentrados en los primeros 90 minutos del sueño bien sincronizado, todos dependientes de que la ventana circadiana esté abierta cuando comienza el sueño. El cerebro también tiene su propio sistema de eliminación de residuos, descrito por Nedergaard y colegas, que opera preferentemente durante el sueño. Durante la vigilia, el espacio entre neuronas es estrecho. La norepinefrina, la firma química del estado de alerta, mantiene las células que revisten los canales hinchadas y cerradas. Durante el sueño, la norepinefrina cae, las células se encogen, los canales se abren, una válvula química que solo se abre cuando el estado de alerta se retira. El espacio intersticial se expande aproximadamente un 60% y el líquido cefalorraquídeo fluye por los canales expandidos, eliminando los productos de desecho metabólico del cerebro. Entre los productos de desecho eliminados por este sistema se encuentra la beta-amiloide, la proteína asociada a la enfermedad de Alzheimer. Un hallazgo publicado en Science por Sie y colegas mostró que la tasa de eliminación de beta-amiloide era aproximadamente el doble de rápida durante el sueño que durante la vigilia. El sistema requiere el estado neural específico del sueño, en particular el sueño de ondas lentas, cuando las oscilaciones delta sincronizadas crean ondas de presión que ayudan a impulsar el fluido por los espacios expandidos. La máxima actividad de eliminación se produce durante los episodios de ondas lentas más profundas, que están concentrados en los primeros 90 a 120 minutos del sueño bien sincronizado. Alguien que se duerme a las 10 y entra en el sueño profundo de ondas lentas hacia las 10:30, pone en marcha la eliminación de residuos cerebrales a máxima eficiencia durante los siguientes 60 a 90 minutos. Alguien que se duerme a la 1 entra en un sueño de ondas lentas más superficial y pone en marcha la eliminación a una eficiencia reducida. Menos expansión, menos flujo de líquido, menos residuos eliminados. Los residuos se acumulan. No de forma catastrófica en una sola noche, incrementalmente, a lo largo de semanas y meses y años de perder sistemáticamente la ventana de ondas lentas profundas. La conexión entre la perturbación crónica del sueño y el riesgo de enfermedad neurodegenerativa no se ha establecido plenamente como causal, pero la vía mecanicista, a través de la eliminación de residuos, es uno de los candidatos más sólidos para explicar por qué la mala calidad del sueño, no solo la mala cantidad, se correlaciona con un mayor riesgo de Alzheimer en estudios longitudinales.
Esa asimetría, los primeros 90 minutos del sueño bien sincronizado conteniendo el episodio de ondas lentas más profundo, el mayor pulso de hormona del crecimiento, la máxima eliminación de residuos y la señal de mantenimiento inmunitario más potente, todo ello condicionado por el reloj circadiano más que por cuántas horas se duerme. Es el dato que hizo que las 8 horas dejaran de significar lo que yo creía que significaban. Son ahora la 1 de la madrugada. ¿Sigues despierto? ¿O te has mudado a la cama pero no has dormido? Tu móvil sigue brillando. La luz azul enriquecida de la pantalla ha estado llegando a las células fotosensibles de tus ojos durante 3 horas. Y cada fotón le ha estado diciendo a tu reloj maestro que todavía es de día. Esto es lo que ha ocurrido desde las 10. La melatonina, que debería haber ido subiendo de forma constante y alcanzado su pico en la próxima hora, ha sido suprimida. La luz azul enriquecida a la longitud de onda que emiten las pantallas suprime la melatonina durante aproximadamente el doble de tiempo que la luz verde de intensidad similar y desplaza el reloj circadiano aproximadamente 3 horas frente a la hora y media que desplaza la luz verde, según demostraron Lockley y colegas. Tu curva de melatonina ha sido retrasada, la señal que le dice a tu cuerpo que es de noche. Comienza la reparación nocturna. Se ha retrasado por culpa del dispositivo que tienes en la mano. Tu temperatura central, que a estas horas debería haber alcanzado su descenso más pronunciado, se ha mantenido más alta de lo que marcaría su trayectoria natural. La activación simpática del contenido de la pantalla y la exposición a la luz azul ha anulado parcialmente el programa de enfriamiento vespertino. La barrera térmica para el inicio del sueño, el descenso de medio grado a 1 grado en la temperatura central que requieren las neuronas iniciadoras del sueño en tu cerebro, no se ha cruzado por completo. El cortisol, que debería estar en su punto más bajo de las 24 horas en tu sangre, está ligeramente elevado, no de forma dramática, pero sí mensurablemente, porque la vigilia y la exposición a la luz han impedido la supresión completa del cortisol nocturno. Y la ventana de ondas lentas se ha ido cerrando. La ventana circadiana que sostiene el sueño delta más profundo lleva 3 horas estrechándose. Cuando finalmente cierres los ojos a la 1:30, el sueño de ondas lentas al que entrarás será mensurablemente más superficial que el sueño de ondas lentas al que habrías entrado a las 10:30. El pulso de hormona del crecimiento será más pequeño. La reducción sináptica será menos completa. La eliminación de residuos funcionará a menor capacidad. La señalización inmunitaria estará atenuada. Dormirás 8 horas. Te despertarás a las 9:30. Habrás obtenido la cantidad de sueño que recomiendan todas las guías. Pero los primeros 90 minutos de tu sueño habrán contenido menos reparación, menos eliminación, menos hormona del crecimiento y menos intensidad de onda profunda que los primeros 90 minutos de la noche de alguien que se durmió a las 10. La aritmética cuadra. La biología no. Si habitualmente duermes de 1 a 9, no te sientes dramáticamente deteriorado. Esta es la cualidad peligrosa de la desalineación circadiana. El déficit es sutil, acumulativo, y está por debajo del umbral de la autodetección. Te sientes un poco más cansado, un poco menos concentrado, un poco más reactivo, un poco más hambriento de alimentos calóricos, porque las hormonas que regulan el apetito se alteran por la reducción del sueño de ondas lentas. La señal de hambre llega más fuerte y la señal de saciedad llega más débil de lo que debería. Un poco más propenso a tomar una mala decisión, a enviar un mensaje que no deberías haber enviado, a interpretar un comentario neutro como hostil. Ninguno de estos efectos es lo suficientemente dramático como para atribuirlo al momento en que duermes. Los atribuyes al estrés, a la edad, a la personalidad, a que la vida es dura. Tu cuerpo no etiqueta el déficit, simplemente opera a menor capacidad y te deja narrar el declive como prefieras. Si tienes más de 45 años, el momento importa más que a los 25, porque el sueño de ondas lentas que produces ya ha disminuido con la edad, y la ventana circadiana es el único factor que maximiza lo que queda. El sueño de ondas lentas disminuye de forma natural a lo largo de la vida adulta. La investigación de Van Cauter mostró que entre los 25 y los 45 años, la cantidad de sueño profundo de ondas lentas por noche
noche disminuye aproximadamente un 60%. A los 55 años, algunos adultos producen muy poco sueño de fase 3 en cualquier noche dada. El declive es estructural. El córtex envejecido produce menos ondas delta de gran amplitud. La sincronización entre regiones cerebrales que genera la oscilación profunda se debilita, y el pulso de hormona del crecimiento, ligado al inicio de las ondas lentas, disminuye proporcionalmente. Este declive hace que la ventana circadiana tenga más peso, no menos. Un joven de 25 años que pierde la ventana de las 10 sigue produciendo un sueño de ondas lentas sustancial a la 1. La ventana circadiana se ha cerrado parcialmente, pero la capacidad del cerebro para generar ondas delta es suficientemente alta como para que la ventana restante todavía produzca sueño profundo significativo. Un adulto de 55 años que pierde la ventana de las 10 entra en el sueño a la 1 con una ventana circadiana parcialmente cerrada y una capacidad reducida para generar ondas lentas. Las dos reducciones se combinan. El sueño profundo que queda es más delgado, menos hormona del crecimiento, menos reducción sináptica, menos eliminación de residuos, porque el declive relacionado con la edad y el declive relacionado con el momento se multiplican en lugar de sumarse. Para cualquier persona cuyo sueño de ondas lentas ya esté reducido por la edad, la ventana de las 10 a la medianoche es donde la menguante reserva alcanza su mayor concentración. Perder esa ventana no elimina el sueño de ondas lentas, reduce una reserva que la edad ya ha reducido, y la reducción importa más cuando la línea de base es más baja. El fin de semana presenta una versión específica de este problema. Si habitualmente duermes de 1 a 9 durante la semana laboral y luego intentas recuperarte durmiendo de 10 a 8 el sábado y el domingo, la recuperación produce una mejora temporal en el cansancio subjetivo. Te sientes más descansado. La deuda de adenosina se salda, pero el reloj circadiano no se reinicia en 2 noches. Ha sido sincronizado con el patrón de 1 a 9 a lo largo de 5 noches entre semana. Y el reloj cambia lentamente, aproximadamente 1 hora por día de sincronización consistente con el nuevo horario. 2 noches de sueño temprano el fin de semana inician el cambio pero no lo completan. El lunes llega y el reloj está entre horarios, parcialmente desplazado hacia el horario del fin de semana, ahora siendo empujado de vuelta hacia el horario de entre semana por la alarma de las 6:30. Este patrón tiene un nombre, jet lag social, acuñado por Whitman, la discrepancia crónica entre el horario de sueño preferido por tu reloj biológico y el horario que te impone tu agenda social y laboral. Los datos metabólicos sobre el jet lag social son coherentes con los datos sobre la desalineación circadiana. Cada hora de jet lag social está asociada con marcadores mensurablemente mayores de alteración metabólica, independientemente de la duración total del sueño. La recuperación del fin de semana no salda la deuda. Crea una segunda perturbación, un mini jet lag que se suma a la desalineación original. El alcohol interactúa con la ventana de ondas lentas de una manera que disfraza el daño como beneficio, y el disfraz es lo que lo hace peligroso. Si usas una copa de vino para quedarte dormido, el alcohol es un sedante, acelera el inicio del sueño. Una copa a las 9 facilita dormirse a las 10. El efecto sedante se superpone a la ventana de inicio del sueño circadiano, y la combinación produce una pérdida de consciencia rápida. La primera mitad de la noche parece normal en un registro de sueño. El sueño de ondas lentas aparece. Las ondas delta están presentes. El pulso de hormona del crecimiento se dispara. La ventana de reparación concentrada al inicio parece funcionar. El daño llega en la segunda mitad de la noche, cuando tu hígado metaboliza el alcohol, típicamente 3 o 4 horas después de la última copa. Los subproductos metabólicos producen un rebote de activación simpática. Tu cuerpo cambia de la recuperación parasimpática de vuelta hacia el estado de alerta. El sueño se fragmenta. Te despiertas brevemente, a veces conscientemente, a veces por debajo del umbral de la consciencia. El sueño REM, que se concentra en la segunda mitad de la noche, se suprime. Las fases de ensueño que consolidan la memoria emocional y procesan el contenido afectivo del día se acortan o eliminan. Resultado: la primera mitad de la noche parece adecuada, la segunda mitad está perturbada. El tiempo total de sueño puede conservarse, permaneces en la cama 8 horas, pero la arquitectura de la noche está dañada en la segunda mitad, mientras parece normal en la primera. El pulso de hormona del crecimiento puede dispararse. La reducción sináptica puede comenzar, pero el mantenimiento inmunitario que continúa a través de los ciclos de sueño posteriores se ve perturbado.
El procesamiento emocional que proporciona el sueño REM se acorta, y la calidad restauradora global de la noche, medida por cómo funcionan el cerebro y el cuerpo al día siguiente, es mensurablemente peor que la de una noche de duración equivalente sin alcohol. La combinación de inicio tardío del sueño y alcohol es el peor caso. Trasnochar hasta la 1 y tomar 2 copas de vino antes de acostarse. La ventana circadiana se ha cerrado parcialmente, reduciendo la profundidad de cualquier sueño de ondas lentas al que entres. Y los metabolitos del alcohol fragmentarán la segunda mitad de la noche, cuando la ventana se haya cerrado más. Ambas mitades están degradadas por mecanismos diferentes que operan simultáneamente. Existe una barrera física que opera junto a la circadiana, y esta barrera física explica por qué a veces te tumbas en la cama a la hora adecuada y no puedes dormirte. El inicio del sueño requiere un descenso de la temperatura central de aproximadamente medio grado a 1 grado celticiendo. Las neuronas iniciadoras del sueño en tu cerebro monitorizan la temperatura central y no dispararán la cascada de inicio del sueño hasta que la temperatura cruce por debajo de un umbral. Tu cuerpo consigue este descenso a través de un mecanismo específico: vasodilatación en manos y pies. La sangre fluye hacia la superficie de la piel en las extremidades, irradiando calor hacia el exterior, enfriando el núcleo. Las manos y los pies calientes a la hora de acostarse no son un detalle de comodidad, son los radiadores que tu cuerpo usa para disipar el calor central y cruzar el umbral de inicio del sueño. Las extremidades frías, mala circulación periférica, suelo frío del dormitorio, vasoconstricción causada por la activación simpática o la cafeína, el calor no puede irradiarse eficientemente. La temperatura central se mantiene elevada. El umbral de inicio del sueño no se cruza. Te tumbas en la cama a las 10 dentro de la ventana circadiana, con alta presión de adenosina y melatonina en aumento, y no puedes dormirte porque la barrera térmica no se ha abierto. La ventana circadiana y la barrera térmica deben estar ambas abiertas para que se produzca el inicio del sueño. Calcetines. Un baño caliente 90 minutos antes de acostarse. Una habitación cálida que se enfríe después de que te duermas. Cada una de estas cosas acelera la vasodilatación periférica que disipa el calor central y cruza el umbral térmico. La intervención es física, no psicológica. La barrera es térmica. El baño caliente 90 minutos antes de acostarse funciona porque el enfriamiento posterior al baño cruza el umbral que requieren las neuronas. Los estudios controlados sobre la desalineación circadiana muestran el coste metabólico directamente. Morris y colegas demostraron que la desalineación circadiana, independientemente de la duración del sueño, redujo la sensibilidad a la insulina en un 58% en comparación con un 32% en controles alineados. Un marcador inflamatorio aumentó un 146% en los sujetos desalineados frente al 64% en los alineados. Misma especie, células idénticas, bioquímica idéntica, distinto momento, resultado distinto. Tu cuerpo hace 2 preguntas. ¿Dormiste? ¿Y cuándo dormiste en relación con mi horario interno? La segunda pregunta importa a todos los sistemas posteriores. Y la respuesta importa a todos los sistemas posteriores. Procesamiento de glucosa, función inmunitaria, regulación cardiovascular, estabilidad emocional, rendimiento cognitivo. Todos ellos están calibrados por el reloj circadiano. Todos ellos se deterioran cuando el sueño se produce en el momento equivocado.